¿Conoces lo que es un país desarrollado y subdesarrollado? Actualmente el lenguaje corriente utiliza diversos términos como sinónimos para caracterizar un cierto tipo de naciones. Países poco desarrollados o en vías de desarrollo. Países pobres, países no industrializados, de producción primaria, países atrasados y dependientes, etc. Todos tratan de decir que el subdesarrollo económico consiste precisamente en ese conjunto complejo e interrelacionado de fenómenos que se traducen y expresan en desigualdades de riqueza y de pobreza. Por otro lado, el desarrollo está ligado directamente a la aplicación de la ciencia, a las actividades productivas, a la incorporación de nuevas técnicas y métodos y, en general, a la modernización de las instituciones sociales y de las formas de vida. Este concepto tuvo su uso cuando se popularizó en los años inmediatamente posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Un ejemplo claro para enfatizar en estos dos conceptos es la comparación entre China y Nigeria. Nigeria es la principal economía de África Occidental y la tercera de África. Sin embargo, a pesar de ser considerada una potencia económica regional, los niveles de desigualdad en el país indican que aún hay muchas necesidades por cubrir, por lo que en este caso es considerado un país subdesarrollado. China, por su parte, está pasando de un desarrollo acelerado a uno de alta calidad, ya que no solo ha logrado un enorme progreso en su propio desarrollo, sino que también ha hecho mayores contribuciones al mundo que muchos otros países. Es así como en la mayoría de los productos encontramos la marca hecho en China. Pero, ¿qué hizo o ha hecho China para convertirse en un país desarrollado? ¿Y qué es lo que no ha hecho Nigeria para no serlo? ¿A partir de cuándo lo hizo? ¿Cuáles crees que sean los factores que hayan detonado dicho desarrollo? ¿Crees que sean económicos, políticos o socioculturales? Para dar respuesta a estas preguntas, haremos una breve explicación de diferentes factores, comparando a esos dos países. Los factores que a simple vista muestran el desequilibrio entre estos países son los económicos. Pues bien, de acuerdo a los datos del Banco Mundial del año 2019, el PIB de Nigeria es hasta 32 veces menor que el de China. Asimismo, el porcentaje en el que éste se distribuye está especialmente diferenciado en la agricultura y la industria. Por otra parte, en el mismo año, China presentó un mayor PIB per cápita y una menor tasa de desempleo. El primero fue hasta 5 veces mayor que el de Nigeria y el desempleo fue hasta 6 veces más alto. A pesar de esas grandes diferencias, ambos países cuentan con similares recursos naturales como son el oro, petróleo y carbón. Así bien, el crecimiento económico nigeriano ha sido impulsado por el crecimiento de la agricultura, las telecomunicaciones y los servicios, a diferencia de China, que ha sido por los buenos resultados en la industria eléctrica y tecnológica. La forma y el nivel en el que el comercio de ambos países se desenvuelven son de extrema diferencia, empezando por los valores totales que aportaron en el 2018 las importaciones y exportaciones, como aparece en la siguiente tabla. Podemos observar que en exportaciones Nigeria obtuvo 62.400 millones, mientras que China 2.494.230 millones. Y en las importaciones, Nigeria obtuvo 43.012 millones y China 2.134.983 millones. Entre los principales productos que Nigeria exporta se encuentra el petróleo y productos derivados de este, cacao y caucho. Estos son enviados a países como la India, Estados Unidos, España e incluso a China. Sus importaciones principalmente son de maquinaria y productos químicos, equipos de transporte, productos manufacturados, alimentos y animales vivos. Por otro lado, China exporta materiales y aparatos eléctricos y mecánicos, manufacturas entre sillas, muebles, prendas, etc., hacia países como Estados Unidos, Reino Unido, Unión Europea y Hong Kong. Realiza una importación de los mismos productos junto a combustibles y aceites minerales con origen de Corea del Sur, Taiwán y Japón principalmente.
En cuanto a los factores sociodemográficos, el principal distintivo se reconoce en sus gráficas demográficas. Como se observa, la pirámide de Nigeria es un tipo A o comúnmente conocida como Torre Eiffel, y son aquellas identificadas para los países pobres, con altas tasas de natalidad y la existencia de una población rural. Mientras tanto, la de China toma un rasgo de tipo C o llamada como urna funeraria, ánfora o cebolla, y los cuales representan a países que ya fungen en totalidad como zonas industriales o urbanas. Son tan grandes los problemas en cuanto a la estructura de la población que la esperanza de vida en Nigeria es de 10 años menos que en China, y la tasa de natalidad es 3 veces mayor que la del país asiático. Aunado a ello, la población de Nigeria es más densa por cada kilómetro cuadrado. Los factores de bienestar y calidad también son un gran rasgo diferencial, ya que hasta el 2019, Nigeria ocupaba el puesto 159 de los 189 países, incluidos en el Índice de Desarrollo Humano, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, ubicándose en el grupo de IDH bajo. China, por su parte, se encuentra en el grupo de IDH alto, ubicándose en la posición 85. El coeficiente de Gini, que mide la desigualdad en los ingresos dentro de un país, para Nigeria ha representado un porcentaje enorme desde los años de 1980, donde presentaba hasta un 43%, por lo que actualmente ese porcentaje está disminuyendo. Es ante tal factor que más de la mitad de la población vive sumida en la extrema pobreza, con menos de $1.9 al día, mientras que para China, hasta 1988, el 88% de su población vivía en la pobreza. 30 años después, su coeficiente de Gini está por debajo del 1%. Esto permite un gran reflejo hacia cómo está distribuida la riqueza en cada país. Ahora bien, no solo los indicadores económicos influyen en la diferenciación de estos países, también es importante hablar del papel que han jugado su población y sus recursos naturales. Para Nigeria, aunque ha sido afortunada de contar con numerosos recursos naturales, a lo largo de los años, estos no han sido suficientes para desafiar la baja productividad, los bajos salarios, así como la alta tasa de crecimiento de la población y el escaso desarrollo de recursos humanos. Para minorar estos problemas, el país ha puesto en marcha diferentes estrategias, las cuales están respaldadas por el Banco Mundial, con el fin de eliminar los obstáculos que le impiden lograr objetivos relacionados con el crecimiento económico, inclusivo y la reducción de la pobreza. Mientras tanto, China, el tercer país en superficie y primero en población del planeta, lo ha tomado como una oportunidad de crecimiento, apoyándose en mayor grado de la objetividad. Han realizado cuestionamientos desde los más variados ángulos como es el económico, político, social, principalmente el ambiental, ya que actualmente se encuentra como uno de los países más contaminados del planeta. Por otra parte, hablando del peso de la historia de estos países, Nigeria fue un país colonial cuando la región de África Occidental estaba gobernada por el Imperio Británico, desde mediados del siglo XIX hasta 1960. El proceso de colonización en Nigeria duró 42 años. Fue complejo debido a la variedad de etnias y regiones en el territorio, por lo que los métodos de colonización varían de una zona a otra. Los inicios del capitalismo en este país fueron en 1967, cuando el nuevo presidente, Shehu Shagari, lanzó un plan capitalista basado exclusivamente en las ganancias generadas por el petróleo, con la pretensión de transformar a Nigeria en el principal foco de desarrollo de África subsahariana. Se dice que Nigeria llegó a la modernidad a partir del dominio colonial británico, a partir del siglo XIX, y tomó su forma territorial actual con la fusión del Protectorado de Nigeria del Sur y el Protectorado de Nigeria del Norte en 1914, por Lord Frederick Lugard. Sus élites políticas funcionaban por británicos que establecieron estructuras administrativas y legales, mientras practicaban el gobierno indirecto a través de jefaturas tradicionales. Su modelo de desarrollo para esas fechas consistía en un sistema económico diseñado para sacar provecho de la mano de obra africana. La base esencial de este sistema era una economía monetaria, específicamente sobre la libra esterlina británica que podía exigirse mediante impuestos, pagarse a los nativos cooperativistas y cobrarse en forma de multa. El papel que jugaron sus instituciones políticas en el desarrollo y en la paz social fue considerada desde 1957, cuando se reunió en Londres la Conferencia Constitucional de Nigeria, con el fin de preparar una nueva serie de reformas para la independencia del país.
Con ello, el nuevo país adoptó la forma monárquica de gobierno. El jefe de Estado era la soberana británica, representada por un gobernador general, mientras que el jefe de gobierno era el primer ministro. Actualmente, el sistema presidencial nigeriano de gobierno consta de un brazo ejecutivo de gobierno representado en la presidencia de una asamblea legislativa bicameral, que incluye el Senado y la Cámara de Representantes y de un Tribunal Supremo. La finalidad del sistema presidencial era, pues, la de crear una presidencia fuerte, capaz de mantener unidos a los diversos grupos étnicos y faccionales bajo la supervisión de una poderosa Asamblea Nacional. Por otro lado, hablando de China, en la segunda mitad del siglo XIX, el país asiático se vio inmerso en una serie de conflictos bélicos con Japón y las potencias occidentales, los cuales aspiraban a su colonización. El primer asalto a China fue protagonizado por los británicos. El segundo asalto fue el europeo. Este se produjo en el último tercio del siglo XIX. Así, hasta estas fechas, China en realidad casi dejó de ser un estado plenamente independiente, para convertirse en un país repartido por áreas de influencia de las potencias extranjeras. Esos fueron los primeros encuentros de China con la modernidad. Obviamente, era resultado de la fuerza bruta ejercida por las potencias occidentales para promover sus intereses comerciales, la explotación de los recursos naturales y la consolidación de su soberanía. Pero la situación de China desembocó en 1911 una revolución que terminó con el imperio e instauró una república, la cual fue promulgada en 1949 por el líder comunista Mao Zedong, quien proclamó la fundación de la República Popular de China. En ese entonces, el país se encontraba sumergido en un profundo atraso económico e industrial. A diferencia de la Unión Soviética, que adelantaba un comunismo basado en el proletariado industrial, China basó su progreso en el orden del campesinado. Además, para levantar este país de la miseria que había dejado la guerra, se comenzó con la implementación de una serie de reformas, como lo fueron el Gran Salto Adelante y la Revolución Cultural. La primera de estas tenía como propósito aprovechar el gran capital humano para industrializar el país y reformar la agricultura, aumentando la producción de ambos sectores e intentando acabar con el problema histórico y estructural del hambre, estableciendo comunas. Durante esta nueva etapa se mantuvo una fuerte intervención estatal en diferentes aspectos de la sociedad. Muchos autores occidentales consideraban que China dejó de ser una economía comunista para dar paso a una economía marcadamente capitalista. El modelo de desarrollo de China comenzó desde los años 50, donde un gran número de proyectos de gran importancia fueron concebidos en el plan quinquenal. Posteriormente, en los años 60 y 70, se ejecutaron nuevas inversiones y a la vez se trasladaron un gran número de fábricas de la región oriental con el propósito de incrementar el desarrollo de la región y con el interés de protegerse de la URSS y de los Estados Unidos. Uno de los objetivos rectores que se había propuesto es el de la apertura al exterior. China impuso dentro de la estrategia económica la atracción de capital y tecnología extranjera, con el objetivo de que contribuyan a la modernización de las industrias y a la creación de puestos de trabajo, así como el fomento de las exportaciones de manufacturas para generar divisas y aprovechar las ventajas del crecimiento del comercio internacional. Mientras tanto, más adelante, en el año de 1984, sus élites públicas pusieron en marcha la reforma industrial. El sector estaba constituido íntegramente por empresas de propiedad estatal. Todo beneficio que se generaba en la empresa iba dirigido íntegramente al Estado y éste decidía su destino. Para reducir la participación del Estado en la actividad empresarial y conceder una mayor autonomía de decisión a las empresas o introducir gradualmente los mecanismos de mercado, se aplicó un proceso desregulador en la industria. Las formas en las que el gobierno jugó con la estabilidad económica y política fue a finales de los 90,
Después de la gran crisis asiática, cuando comenzaron a ponerse en práctica una serie de medidas aperturistas encaminadas a crear un sector competitivo y rentable, en aquel momento la participación extranjera era muy pequeña y aún muy restringida. Para ello, se redujo el intervencionismo estatal y el sector comenzó a abrirse gradualmente a la inversión y competencia de exteriores. A lo largo de todo este análisis económico, histórico y político, podemos decir que China es un país desarrollado, a diferencia de Nigeria, porque con los años ha logrado ser un seguidor en innovación de tecnología con negocios adecuados en investigación y desarrollo. Sin embargo, el hecho de que Nigeria no sea considerado de la misma manera es debido a las inadecuadas políticas macroeconómicas, el crecimiento económico negativo, los efectos de la globalización, la corrupción, la carga de la deuda, entre otros factores. Coincidimos que esta multiplicidad de desafíos no se puede afrontar con soluciones simplistas o reduccionistas, sino que tiene que haber mucho empoderamiento del gobierno para que el cambio sea realmente productivo. Asimismo, se puede decir que el desarrollo de China es a partir de los años 70, cuando se comenzaron a aplicar una serie de reformas que estaban en pro del mercado y donde las primeras medidas que se tomaron afectaron a la agricultura y posteriormente apostando hacia la industria, por lo que todo este proceso fue detonado principalmente por los factores políticos, que después determinarían el ritmo de los factores económicos y sociales.